La iglesia estaba llena. Las flores blancas, los bancos pulidos, el murmullo de los familiares que se limpiaban una lágrima antes de tiempo. Lucía caminaba hacia el altar, con las manos temblorosas, sosteniendo el ramo, como si fuera lo único firme en su vida. Mateo la miraba desde adelante, con una sonrisa que parecía promesa, pero justo cuando el pastor levantó la Biblia para dar inicio a la ceremonia, una mujer mayor se puso de pie en la última fila, con un sobre amarillento apretado contra el pecho. Su voz quebrada atravesó el silencio como un trueno. Antes de que se digan sí, esta familia tiene que oír la verdad. Lucía sintió que el aire se le apagaba. Mateo dio un paso, confundido. Y en ese instante, sin que nadie lo entendiera todavía, Dios estaba a punto de limpiar un secreto antiguo, delante de todos. Mateo Aguilar era un hombre trabajador, de esos que se ganaban el respeto sin levantar la voz. A sus 30 y tantos, cargaba con la responsabilidad de sostener a su madre, Beatriz, una mujer elegante pero endurecida por años de silencios, y también con la sombra de su padre, Esteban, un hombre de apellido conocido en el pueblo, dueño de una pequeña empresa de transporte y de una reputación pulida a fuerza de dinero y apariencias. Lucía Benítez, en cambio, venía de una casa humilde. Su padre, Andrés, era carpintero, un hombre de manos gastadas y corazón tierno. Su madre, Rosa, era costurera, conocida por arreglar vestidos de novia con una precisión casi sagrada. Rosa siempre decía que coser era como orar, puntada por puntada. Dios enderezaba lo torcido. Mateo y Lucía se habían conocido en una actividad de la iglesia. No fue un amor de novelas, sino de conversaciones largas, de miradas en los cultos, de respeto, de planes sencillos. A Andrés le gustó Mateo desde el principio. Lo veía servicial, atento, sin arrogancia, y Rosa, aunque sonreía, siempre miraba a su hija con un brillo extraño, como si cada paso hacia el altar le pesara por dentro. La boda se programó para un sábado. El pueblo lo supo rápido. La hija de Rosa, la costurera, se casa con el hijo de Esteban Aguilar, decían algunos con asombro, otros con envidia. Beatriz aceptó el compromiso, pero con una frialdad que no se disimulaba. Invitaciones perfectas, comida abundante, música bien escogida y un trato distante hacia la familia Benítez. Esteban, el padre de Mateo, parecía el más contento. Regaló el salón, pagó el fotógrafo y se ofreció a acompañar a Mateo a elegir el traje. A ratos, su entusiasmo resultaba demasiado, como si quisiera tapar algo a fuerza de generosidad. Lucía, por su parte, estaba feliz. Sin embargo, había noches en que se despertaba con el corazón acelerado, sin saber por qué. Rosa la encontraba en la cocina, tomando agua como si necesitara apagar un incendio invisible. Es normal, hija, decía Rosa, apretándole las manos. El enemigo siempre quiere robar la paz antes de un día de bendición. Lucía asentía, pero no era el enemigo lo que le inquietaba. Era la mirada de su madre cada vez que escuchaba el apellido Aguilar. Una semana antes de la boda, Rosa sacó de una caja vieja un pequeño pañuelo bordado y un sobre amarillento. Lo miró como quien mira una tumba, y esa noche, por primera vez, Rosa se arrodilló sola en su habitación y lloró sin hacer ruido. Señor, si va a salir, que salga. Por tu mano susurró. No permitas que esto destruya a mi hija. En otra casa, al otro lado del pueblo, Beatriz también tenía su propia tormenta. Al ver a Esteban planchar su camisa con una calma sospechosa, ella apretó los labios. ¿Por qué estás tan nervioso?
preguntó, sin mirarlo. No estoy nervioso, respondió él, demasiado rápido. Beatriz conocía a su esposo desde hacía décadas. Sabía cuándo mentía. Y esa noche, mientras Esteban se encerraba en el baño con el teléfono, Beatriz sintió que algo del pasado estaba caminando de regreso. La víspera del ensayo de la ceremonia, llegó un mensaje anónimo al celular de Mateo. Solo una frase: no puedes casarte con ella. Pregunta por 1991. Pregunta por Rosa. Mateo frunció el ceño. Al principio, lo tomó como una broma cruel, pero el número desapareció, como si nunca hubiera existido. Aún así, esa línea se quedó pegada a su mente. Cuando Mateo intentó hablar con su padre, Esteban lo cortó con una sonrisa falsa. Hijo, en una boda siempre aparecen envidiosos. No dejes que te arruinen la felicidad. Mateo quiso creerle, pero algo dentro de él empezó a incomodarse, como si Dios le estuviera tocando el hombro con paciencia, diciendo: mira bien, el día del ensayo llegó. La iglesia olía a flores frescas y a nervios. Lucía ensayó su caminata con su padre Andrés, que no dejaba de decirle: mira qué hermosa está mi niña, Dios ha sido bueno. Rosa sonreía, pero sus ojos estaban húmedos. Beatriz observaba desde lejos, con postura recta, como si no quisiera mezclarse demasiado. Esteban saludaba a todos, riendo fuerte, contando anécdotas, demasiado animado. Al terminar el ensayo, el pastor Samuel, un hombre sencillo, de voz firme, se acercó a Mateo. «Hijo, ¿está todo bien?», preguntó con delicadeza. Mateo dudó. Quiso decir que sí, pero algo lo empujó a la verdad. «Recibí un mensaje extraño, pastor. No sé. Me dejó inquieto». El pastor Samuel lo miró con calma. Cuando Dios quiere proteger, a veces incomoda. No siempre habla con caricias. Ore esta noche. Y si hay algo oculto, no pelee contra la luz. Mateo asintió, tragando saliva. Esa misma noche, en la casa de Rosa, Lucía encontró a su madre sentada frente a una caja abierta. Había papeles, una foto vieja y el sobre amarillento. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Lucía, con una sonrisa nerviosa. Rosa cerró la caja de golpe, como si quemara. «Nada, hija. Cosas viejas». Lucía la miró con ternura, pero también con sospecha. «Mamá, últimamente estás rara. ¿Te pasa algo?». Rosa quiso hablar. Se le vio en los labios, en el temblor de la barbilla, pero eligió el silencio. «Es estrés. Mañana todo será alegría». Lucía se fue, pero en su corazón quedó una espina. En la casa de los Aguilar, Beatriz enfrentó a Esteban cuando lo vio revisando un cajón a medianoche. «¿Qué buscas?», dijo ella, cruzándose de brazos. Esteban se enderezó, con una sonrisa de teatro. «Papeles de la boda». Beatriz dio un paso adelante. «Esteban, tú no buscas papeles, tú buscas esconderlos». Él apretó la mandíbula. «Beatriz, por favor». «No hoy, no hoy, no mañana, no nunca». «Así has vivido». «Tú», escupió ella, bajito. «¿Qué hiciste?». Esteban la miró con odio contenido y con miedo. «Nada que afecte a Mateo». Beatriz soltó una risa amarga. «Todo lo que haces termina afectando a Mateo». Esa noche, Mateo soñó algo que no pudo olvidar. En el sueño, él estaba en el altar, esperando a Lucía. Cuando ella levantaba el velo, no tenía rostro. En lugar de ojos, tenía 2 gotas de sangre. Y detrás de ella, una puerta enorme se abría y salía un viento que apagaba todas las velas de la iglesia. Mateo se despertó sudando, se sentó en la cama y por primera vez en años, oró como un niño. «Señor,
Si hay algo, muéstramelo. No quiero construir mi vida sobre mentira. Al amanecer, el mensaje anónimo volvió. Esta vez, con más precisión, pregunta a tu padre por la Clínica Santa Elena. Año 1991. Hay un certificado de nacimiento que no debería existir. Mateo sintió que el estómago se le hundía. Tomó las llaves del auto y fue directo a ver a Esteban. Esteban estaba en el patio, dando instrucciones a unos empleados. Cuando vio a su hijo, intentó bromear. ¿El novio más guapo del pueblo viene a ver a su papá? Mateo no sonrió. Necesito hablar contigo. A solas. El tono de Mateo era distinto. Esteban lo sintió. Se secó las manos y entró a la oficina. ¿Qué pasa? Mateo respiró hondo. Clínica Santa Elena. 1991. ¿Qué pasó ahí? Esteban palideció. El cambio fue tan rápido que Mateo sintió una punzada de certeza. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Esteban, casi en susurro. ¿Qué pasó, papá? Insistió Mateo. ¿Qué tiene que ver con Lucía? Esteban se levantó, golpeando la mesa. No metas a Lucía en esto. Mateo lo miró fijo. Entonces sí tiene que ver. Esteban caminó de un lado a otro como un animal acorralado. Mateo, a veces el pasado es pasado por misericordia. Déjalo así. Mateo sintió un nudo en la garganta. No puedo. No si lo que está escondido puede destruirla a ella o a mí. Esteban se detuvo. Lo miró con ojos húmedos, pero no de arrepentimiento, de miedo a perder control. Vete a casa, hijo. Prepárate. Hoy es tu gran día. Mateo salió con el corazón hecho pedazos. Mientras tanto, Rosa recibió una visita inesperada. La tía Amalia, una mujer mayor de la iglesia, conocida por ser directa como una espada. Amalia entró sin sonreír. Rosa dijo, anoche Dios no me dejó dormir. Y cuando Dios no deja dormir, es porque hay algo que limpiar. Rosa se puso pálida. Amalia. No. Amalia levantó el sobre amarillento que llevaba en su bolso. Esto no puede seguir escondido. La boda no puede ser un altar construido sobre un secreto. Rosa se quebró. Si esto sale, mi hija se muere en vida. Amalia la miró con una ternura severa. Si no sale, se mueren todos por dentro. Dios no revela para humillar, revela para sanar. Rosa lloró, con la cara entre las manos. Fue hace tantos años. Amalia tomó la mano de Rosa. Dios va a estar ahí, pero tienes que decir la verdad. No en un rincón, en la luz. Rosa tembló. ¿En la luz? ¿Delante de todos? Amalia asintió. Delante de la familia. Porque la herida nació en familia. Y la limpieza también. Cuando llegó la hora de alistarse, Lucía notó que su madre no podía ni abotonarle el vestido. Tenía las manos frías. Mamá. Mírame, dijo Lucía, sosteniéndole el rostro. ¿Qué te pasa? Rosa abrió la boca y la cerró. Lucía sintió miedo. Mamá, te lo ruego. Rosa apenas pudo decir, Dios va a hablar hoy. Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué significa eso? Rosa solo lloró. Y así, sin entender todavía, Lucía caminó hacia una boda que ya estaba temblando desde adentro. La música comenzó. La iglesia se puso de pie. Andrés, orgulloso, caminó con Lucía del brazo. Mateo esperaba en el altar con la boca seca, sintiendo que el sueño de la noche anterior era una advertencia. El pastor Samuel sonreía con calma, pero también con seriedad. Había orado toda la mañana, y había sentido, con una certeza pesada, que ese día no sería como los demás. Lucía llegó frente a Mateo. Se miraron. Por un segundo, el amor quiso imponerse al miedo.
pero la realidad ya venía corriendo desde atrás. Fue entonces cuando la tía Amalia se levantó en la última fila. Antes de que se digan, sí, esta familia tiene que oír la verdad. Un murmullo recorrió la iglesia. Beatriz se enderezó como si la hubieran golpeado. Esteban se puso blanco, como si le hubieran quitado el suelo. Mateo giró, confundido. «¿Tía Amalia? ¿Qué hace?» Amalia avanzó con paso lento, pero firme. En su mano, el sobre amarillento parecía pesado como una piedra. Rosa, dijo Amalia, mirando a la madre de Lucía. «No más». Rosa se levantó temblando. Lucía la miró, sin entender. «Mamá, ¿qué está pasando?» Rosa caminó hacia el frente. Cada paso era un juicio. Llegó al altar, y delante del pastor, de la familia, del pueblo entero, se quebró como un vaso. «Perdón», susurró. «Perdón». Lucía lloraba sin sonido. Mateo miraba a su padre. Esteban no podía sostener la mirada. El pastor Samuel levantó una mano, pidiendo silencio. «Rosa, hable con calma. La iglesia no es para destruir, es para traer luz». Rosa respiró como si se ahogara. «Lucía». «Hija», dijo, mirando el velo. «Lo que voy a decir no cambia lo que yo te amo, pero cambia lo que tú crees de tu vida». Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Mamá». «No». Rosa tragó saliva. «Tu papá Andrés. Es tu papá en todo lo que importa. Él te levantó, te sostuvo, te dio su apellido, su pan, su abrazo. Pero…» La voz se le rompió. «No es tu padre biológico». Un grito ahogado salió de la garganta de Lucía. «No». Andrés se puso de pie, con la cara roja y los ojos llenos de lágrimas. «Rosa», susurró, como si lo atravesaran. Beatriz se llevó una mano a la boca. El pueblo se quedó petrificado. Rosa continuó, como si Dios le sostuviera la columna. «Hace más de 30 años, yo caí. Yo pequé. Yo traicioné. Y de ese pecado naciste tú». Lucía temblaba. Mateo se acercó, queriendo sostenerla, pero ella retrocedió sin pensar, como si él también fuera peligro. Rosa giró lentamente y miró a Esteban. «¿Y el hombre con quien caí?» Fue Esteban Aguilar. Hubo un ruido en la iglesia, como si algo se rompiera. Beatriz soltó un gemido y se agarró del banco. Esteban dio un paso atrás, como un hombre descubierto. Mateo se quedó helado. «¿Qué?», murmuró, sin voz. Rosa lloraba. «Yo me arrepentí. Me escondí. Quise enterrarlo». Andrés miró al hombre que la había amado. «Me perdonó y te crió como su hija. Pero la verdad no se muere». Lucía miró a Esteban como si lo viera por primera vez. No era un desconocido. Era el padre del hombre que ella estaba por casar. Lucía miró a Mateo y entendió el horror completo. «Entonces», susurró ella, temblando, «Mateo y yo». Mateo no pudo hablar. El pastor Samuel cerró los ojos. Con dolor, Beatriz, de pronto, se levantó con una fuerza inesperada. «¡Tú!», gritó, señalando a Esteban. «Tú me destruiste la vida, y todavía venías a sonreír en esta iglesia». Esteban intentó acercarse a ella. «Beatriz, yo…». Ella lo empujó con la mano. «No me toques». Mateo estaba pálido. Lucía estaba a punto de desmayarse. Andrés caminó hacia Lucía y con una ternura quebrada le sostuvo el rostro. «Hija, mírame», dijo. «Andrés no te dio sangre, pero sí te dio alma. Nada de esto es culpa tuya». Lucía lloró como una niña. «Papá, ¿lo sabías?». Andrés bajó la mirada. «Sospechaba, pero nunca quise preguntarte».
Yo te elegí. Esa frase partió a Lucía en dos. Mateo se quedó quieto. Esteban lo miró, suplicante. Mateo. Hijo. Yo. Mateo dio un paso atrás. No, dijo Mateo, casi sin aire. Lucía, con el velo aún puesto, se giró hacia el pastor Samuel con la voz rota. Pastor. Esto significa que esta boda. El pastor Samuel asintió, con dolor y respeto. Sí, hija, la boda no puede continuar. Pero Dios no trajo esto para matarlos, sino para salvarlos. Lucía soltó el ramo. Las flores cayeron al piso como un funeral, y así, en el mismo lugar donde iba a pronunciarse un sí, se escuchó el silencio de una verdad que llevaba décadas enterrada. Mateo salió de la iglesia sin mirar atrás. Lucía se quedó clavada, sin saber quién era. Y Esteban, por primera vez, sintió que su apellido no lo protegía. Las horas siguientes fueron un desierto. Lucía llegó a casa y se encerró en su cuarto con el vestido puesto, como si quitárselo fuera a aceptar que su vida ya no era la misma. Rosa se arrodilló en el pasillo, golpeándose el pecho con arrepentimiento. Señor, perdóname, perdóname. Andrés se sentó en la sala, mirando el piso. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. En la casa de los Aguilar, Beatriz no quiso entrar. Se quedó afuera, en el patio, respirando como si el aire pesara toneladas. Esteban intentó hablarle, pero ella lo detuvo con una mirada. 30 años, dijo Beatriz. 30 años de mentira. Y hoy, en una iglesia. Como si Dios fuera un adorno, Esteban se quebró por primera vez. No como actor, sino como hombre sin máscara. Yo fui cobarde, susurró. Yo tuve miedo. Yo quise salvar mi nombre. Beatriz lo miró con desprecio y dolor. No salvaste nada. Pudriste todo. Mateo se fue a caminar sin rumbo. Llegó a la iglesia vacía al caer la tarde. Las flores seguían ahí, algunas caídas. El ramo en el piso ya no era bonito. Parecía una evidencia. El pastor Samuel estaba recogiendo sillas. Al ver a Mateo, lo esperó sin prisas. Mateo se sentó en el primer banco y se tapó la cara con las manos. Pastor, dijo con voz ronca, yo la amo. Pero esto es una maldición. El pastor Samuel se sentó a su lado. No es una maldición, hijo. Es pecado escondido. Y el pecado escondido se vuelve veneno. Mateo lloró. Sin vergüenza. Mi papá destruyó mi vida. Y la de Lucía. El pastor lo miró firme. Tu padre tomó decisiones. Pero Dios sigue tomando decisiones también. Y Dios decidió que la verdad saliera antes de que ustedes firmaran una herida para siempre. Mateo respiró temblando. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace uno cuando la persona que ama resulta ser? No terminó la frase. El pastor la entendió. Ahora se hace lo que duele. Pero salva. Se pone límite. Se busca sanidad. Se rompe el ciclo. Y se perdona, no para justificar, sino para no vivir atado. Esa noche, Rosa pidió hablar con Lucía. Se sentó en el borde de la cama. Lucía no la miró. Hija, susurró Rosa, yo merezco tu odio. Pero por favor, no odies a Dios por mi culpa. Lucía se reía sin alegría. ¿Dios? Murmuró. ¿Dónde estaba Dios cuando tú? Rosa bajó la cabeza. Dios estaba. Y yo lo ignoré. Yo elegí mi deseo. Yo elegí mi vergüenza. Y después, elegí esconderlo. Lucía apretó los puños. Me robaste mi historia. Rosa lloró. Sí. Y por eso hoy Dios me obligó a devolvértela, aunque me costara la vida. Lucía se volvió, por fin, y la miró con ojos rojos. ¿Y Andrés? ¿Por qué él? Rosa respiró hondo. Porque Andrés es un hombre de Dios. Lucía.
porque te amó como su hija desde el primer día. Y porque el perdón también existe. Lucía se quebró. Yo no sé quién soy. Rosa la abrazó, pero Lucía no respondió. Al otro día, Beatriz pidió ver a Rosa. Nadie entendía por qué. Fue a la casa Benítez. Con el rostro endurecido, Rosa abrió la puerta temblando. Beatriz entró sin saludar. Miró a Andrés, luego a Lucía, y finalmente clavó los ojos en Rosa. Yo te odié en silencio sin saber tu nombre, dijo Beatriz. Hoy ya sé quién eres. Rosa bajó la cabeza. Yo fui una mujer sucia, Beatriz. Yo no tengo excusa. Beatriz apretó los labios. Yo no vine a escucharte pedir perdón. Vine a decirte algo que Dios me gritó anoche. Que si yo me quedo en el odio, yo me vuelvo igual de prisionera que tú. Rosa levantó la mirada, sorprendida. Beatriz respiró con dificultad. No te perdono hoy. No miento. Pero no voy a vivir envenenándome. Voy a buscar a Dios, porque lo necesito. Y tú vas a asumir tus consecuencias. Lucía observaba en silencio. Por primera vez, vio que el perdón no era magia, era una batalla. Ese mismo día, Esteban se presentó ante Mateo en la puerta de su casa. Mateo no lo dejó pasar. No vengas a actuar, dijo Mateo, con la voz fría. Ya no. Esteban tragó saliva. Mateo, yo voy a confesarlo todo. A la iglesia, a tu madre, al pueblo, si es necesario. Ya no quiero esconder. Mateo lo miró con desprecio. Tarde. Esteban bajó la cabeza. Sí, pero la verdad tarde. Sigue siendo verdad. Mateo apretó los puños. ¿Sabes qué es lo peor? Que Lucía no tiene la culpa. Y aún así, le tocó pagarla. Esteban lloró. Yo soy el culpable, hijo. Yo voy a cargarlo. Mateo lo miró con dolor. Cárgalo. Pero no pidas que yo te lo haga liviano. Esa noche, en un culto pequeño, el pastor Samuel predicó sobre la luz. No mencionó nombres. No necesitó. Todos sabían. Y mientras la iglesia cantaba suave, Lucía se sentó al fondo. Sin maquillaje. Sin fuerzas. Y por primera vez, dijo una oración sincera. Señor, si todavía quieres algo de mí, no me sueltes. Pasaron semanas. El pueblo siguió hablando, como siempre. Algunos con morbo, otros con compasión. Pero dentro de las dos casas, algo distinto empezó a ocurrir. El silencio se rompió. Lucía dejó el vestido guardado en una caja. No lo quemó. No lo regaló. Lo guardó como se guarda una etapa. Con dolor, pero sin negación. Mateo no volvió a buscarla los primeros días. No por falta de amor, sino por respeto al límite. Aún así, le escribió una carta corta y clara. Lucía, lo que pasó no cambia el valor que tú tienes. Dios no te creó para vergüenza. Yo no puedo ser tu esposo, pero no quiero ser tu enemigo. Que Dios te sostenga. Lucía leyó la carta llorando. No había promesas falsas, solo verdad. Andrés y Rosa comenzaron consejería pastoral. No fue fácil. Andrés no gritó, pero su dolor era una pared. Rosa aprendió a no exigir perdón rápido, a asumir que la confianza no se cose en un día. Aunque ella fuera costurera, Beatriz, por su parte, decidió separarse por un tiempo de Esteban. No como venganza, sino como límite. Esteban aceptó enfrentar consecuencias. Habló con el pastor, confesó su pecado ante la congregación y pidió perdón sin justificarse. Perdió respeto social, sí, pero ganó algo que nunca tuvo: miedo de Dios y honestidad. Un día, Lucía visitó a Beatriz. Nadie pensó que eso ocurriría. Lucía llevaba pan casero en una bolsa.
Beatriz abrió la puerta y la miró largo. Lucía bajó la cabeza. Señora Beatriz, yo no vine a pedir nada. Solo vine a decirle que lo siento. Yo no elegí nacer así. Beatriz respiró profundo. Sus ojos se humedecieron. Yo lo sé, hija dijo, con voz quebrada. Y eso es lo que más duele. Que la culpa se repartió donde no debía. Beatriz la dejó entrar. Se sentaron. No hubo abrazos, pero sí hubo una conversación sin veneno. Días después, Mateo y Lucía coincidieron en la iglesia. Se miraron desde lejos. No corrieron. No se escondieron. Se saludaron con una inclinación de cabeza, como dos personas que habían sobrevivido a un incendio. El pastor Samuel dijo algo esa noche que se quedó grabado en todos. Dios no cambia el pasado, pero cambia lo que el pasado hace en el corazón. La verdad dolió, pero el engaño habría matado. Lucía entendió que su boda se había cancelado. Sí, pero su vida no había terminado. Y en esa familia rota, Dios empezó a construir algo más difícil y más santo que una fiesta. Una restauración con cicatrices. ¿Y usted? ¿Qué haría si un secreto antiguo saliera a la luz el día más importante de su familia? Esta historia dejó claro que la verdad puede doler, pero también puede salvar, porque cuando Dios decide limpiar, no lo hace para destruir, sino para sanar lo que estuvo enfermo por años. Si esta historia le tocó el corazón, tal vez no es casualidad. Tal vez Dios también está llamando a su hogar, a su matrimonio, a sus hijos, a su familia. No se quede solo con el dolor. Hable, ore, busque ayuda, vuelva a la luz. Suscríbase al canal cuando Dios toca a la familia. Deje un comentario contando qué parte le impactó más o pidiendo oración. Y comparta este video con alguien que necesite esperanza. Y no olvide activar la campanita para recibir nuevas historias.